a platicar con Mariel Albarrán. ¿Cómo estás, Mariel? Muy buenas tardes. Hola, Adriana, buenas tardes. Agradecerte el espacio, ¿no? Que estés interesada porque en pleno 2023 nos causa escozor hablar de la violencia sexual infantil, ¿no? Un delito que impacta en 5 millones de niños anualmente, que de cada 1,000 casos, solo uno recibe sentencia condenatoria. Y bueno, tengo más de 3 años suplicando justicia, ¿no? En la Ciudad de México por el caso de mis hijas, 2 sobrevivientes de violencia sexual infantil, pero aquí, además de la violencia sexual, hay un factor muy importante que es el factor poder. El agresor, padre biológico, pero estamos hablando de al momento de enterarme de los hechos, de un magistrado en materia penal en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Adriana, desde el momento en el que se enteran que se trata de un magistrado, obstaculizan el acceso a la justicia, me sacaron de los dictámenes, alteraron estos mismos estudios de mis hijas. Y bueno, ahora no solo es luchar contra el agresor, sino contra abogados que carecen de toda ética y autoridades, Adriana. Cuando me entero de los hechos, la mayor de mis hijas tenía 6 años de edad, me entero por voz de ella, y bueno, lo que te quiero decir es que el camino es sumamente tortuoso. Tenemos que de 1,000 casos, uno recibe sentencia condenatoria porque es un viacrucis. Mariel, perdona que te interrumpa, ¿cuándo fue esto? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuánto tiempo fue? En septiembre del 2019. Desde entonces no he parado buscando justicia en instancias federales, a través de amparos. O sea, el sistema, Adriana, está diseñado para que las madres se desistan, para que cualquier víctima de violencia sexual claudique en el camino, en esta búsqueda de justicia, ¿no? Lamentablemente, las autoridades se resisten a creerles a nuestros niños, a nuestras niñas, por el solo hecho de ser menores de edad. Lamentablemente, tenemos una fiscalía, ¿no? Encabezada por la fiscal general Ernestina Godoy, donde no hay servidores públicos especializados para atender a niños y niñas víctimas de violencia sexual. Quiero decirte que el pasado 31 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación en donde nos reconoce como víctimas, pero ve, ¿después de cuánto? Después de 3 años, donde nos reconoce como víctimas, donde pide se inicien procedimientos en asuntos internos en contra de los servidores públicos que obstaculizaron la investigación, en que se inicien procedimientos o carpetas de investigación en la Fiscalía de delitos cometidos por servidores públicos, porque servidores públicos de la Fiscalía incluso se atrevieron a alterar la transcripción de los audios de mis hijas. No estamos hablando solo de la imputación directa, es decir, que ellas señalen a su agresor. Tenemos esas entrevistas ante el Ministerio Público y con psicólogas clínicas como testigos en esa sesión. Tenemos informes del CTA, un centro especializado para atender a víctimas de violencia que depende de la Fiscalía, que confirma la sintomatología, que confirma que son víctimas de violencia sexual. Tenemos el dictamen público, el dictamen de la Fiscalía que señala que los hechos ocurrieron, solo que mi hija por su corta edad no le dio una connotación negativa a lo que sucedía. Tenemos informes de ADIVAC, de una institución especializada de más de 30 años de experiencia en violencia sexual infantil, dictámenes privados. Adriana, es un suplicio, ¿no? El sistema nos exige un estándar mínimo y no es posible que teniendo todos estos datos de prueba haya resistencia. Pero ahora no es solo eso. No solo es buscar justicia, sino ahora es protegernos, porque a raíz de que denunciamos a este agresor, un magistrado, Manuel Horacio Cavazos López es su nombre, hay una persecución por parte de él, de sus abogados, que te digo que carecen de toda ética, abogados que incluso, de acuerdo a diversas notas periodísticas, libros, tienen vínculos con el crimen organizado. Actualmente tengo cerca de 10 denuncias en mi contra, Adriana, por haberme atrevido a denunciar la violencia sexual en contra de mis hijas. ¿Denuncias? ¿Podemos saber, Mariel, en qué te están denunciando? Por supuesto. Mira, cuando denuncio en 2019, tardaron meses, ¿no?, para pasar la carpeta a mesa de trámite, para iniciar la investigación.
quieren, a principios del 2020, quieren cerrar la carpeta porque se acerca el periodo de ratificación de este hombre para ser magistrado de manera vitalicia. Gracias a la presión social, a ustedes como medios que nos acompañaron, no lo ratifican y no se cierra la carpeta de investigación, pero él tenía que comparecer al Congreso y su abogado en aquel entonces, Gabriel Regino se llama, ¿no? Salió a decir que yo quería dinero, que era una mujer despechada, bueno, todos estos calificativos misóginos que acostumbran a utilizar los agresores en contra de las víctimas, poco a poco se han ido cayendo, porque una de las consecuencias o represalia inmediata por habernos atrevido a denunciar fue que les retirara el apoyo económico a mis hijas. Tiene más de 2 años proporcionando un salario mínimo para las dos, ¿no? Entonces vemos que no habían un interés económico de por medio, ¿no? Que he permanecido firme y que mis hijas han sido consistentes en su testimonio a lo largo de estos 3 años. ¿En qué consisten estas denuncias, Adriana? Primero, dijeron al Congreso que ya me habían denunciado por falsedad. La segunda fue por violencia familiar. La tercera por violencia familiar. La Fiscalía determina el no ejercicio de la acción penal en estas carpetas y me abren otras 2, ¿no? Por violencia familiar, por corrupción de menores, por fraude procesal. Todas estas carpetas de investigación con el único propósito de que desista en la búsqueda de justicia. Pero recientemente la Fiscalía, ¿no?, determina el no ejercicio de la acción penal, señala que no existen elementos, señala que no hay forma, ¿no?, de llevarme o judicializar la carpeta, y el Poder Judicial, a través del juez Ismael Alcántara Mendoza, quiere obligar a la Fiscalía a judicializar una carpeta en mi contra, ¿no? Con el caso del agresor, no hay dato de prueba que alcance, y cuando se trata de denunciar a las mamás y de perseguir a las madres que nos atrevemos a denunciar, basta el mínimo indicio o la posibilidad de que exista violencia en contra de mis hijas. Si no fuera trágico, ¿no? Sería cómico, dicen por ahí, porque hasta los raspones en las rodillas que presentaron mis hijas, ¿no?, dicen que es violencia familiar, raspones por andar en bicicleta o al momento de evaluarlas, ¿no?, el examen médico señala que tienen algún raspón. Hay una lesión que encuentran en la zona genital de la mayor de mis hijas. Ella una y otra vez ha señalado a su padre como la única persona que interviene en su área genital, que hace tocamientos y que la violenta sexualmente. Bueno, quiero decirte que los abogados, ¿no?, y estos servidores públicos que hoy se encuentran sujetos a investigación, ampliaron el dictamen médico 3 meses después, sin que nadie se los pidiera, para tratar de exculpar al agresor de mis hijas o dejarlo fuera. Señalan que la agresión que encontraron en su área genital tiene una duración o tiene una temporalidad de menos de 24 horas. ¿Y sabes qué dijeron, Adriana? ¿Qué dijeron? Que ocurrió bajo mi cuidado, ¿no? No importa las veces que ella señale que la única persona que la violenta sexualmente, que la toca, que la agrede, es Manuel Horacio Cavazos López. Entonces dicen ellos, sí, pero como no fue él, entonces ocurrió bajo el cuidado de la señora y entonces es violencia familiar y entonces son lesiones y pues vamos a denunciarla, ¿no? El de corrupción. Perdón, esto es que lo mencionas en presente, ¿esto sigue ocurriendo o esto sucedió? No. La violencia sexual sucedió. Sucedió en el momento en el que yo me entero, que fue en septiembre del 2019, mis hijas me lo dicen, y al día siguiente, sin importarme de quién se trataba, me presento al Ministerio Público, ¿no? Como una madre más. Llegamos alrededor de las 12 del día del 23 de septiembre del 2019 y salimos a las casi 12 de la noche. Entonces, pedí medidas de protección, no las negaron. Pedí que restringieran las convivencias, no lo negaron. Quiero decirte que un problema que tenemos con la Fiscalía y el Poder Judicial, no solo en mi caso, sino con el de todas las madres que se atreven a denunciar o todas las personas que denuncian violencia sexual infantil, el Poder Judicial y la Fiscalía siguen obligando a los niños a tener contacto con sus agresores, Adriana, bajo el argumento de que ejercen su derecho a la patria potestad, de que es su familia. ¿Te imaginas? Es como si
alguno de las personas que hoy nos ven la secuestraran y mañana le dijeran, ¿sabes qué? Tienes que tomarte un café con tu secuestrador. O sea, tienes que verlo, es increíble que sigan violentando los derechos de nuestras niñas y de nuestros niños de esta manera, Adriana. Gracias a la intervención de autoridades federales, en este caso de una jueza de distrito en materia civil, es que suspenden las convivencias, pero en la mayoría de los casos no es así. Esto se logró pues gracias a mi formación, gracias a las redes de apoyo, pero no en todos los casos, Adriana. Actualmente hay madres que incluso me contactan a través de las redes sociales para decirme, estoy pasando por lo mismo, estoy viviendo esto. La recomendación que te comenté, que salió en octubre, el 31 de octubre del año pasado, 2022, además de que señala que hay que investigar a estos servidores públicos, da de plazo 1 año para que la Fiscalía diseñe un instrumento para la atención de casos que involucran a niñas, niños y adolescentes con este tipo de violencias, como la violencia sexual infantil, ¿no? Además, la Fiscalía tiene que ofrecer una disculpa a mis hijas por las múltiples violaciones a sus derechos humanos a través de una carta. Entonces, pues sigo esperando esa carta y que la Fiscalía cumpla cada uno de los puntos de esta recomendación. Es la recomendación 10 del 2022, pero además que cese la persecución por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México, encabezado por Rafael Guerra, porque al final del día es la casa del agresor. Quiero decirte que no hace mucho el brazo derecho, quien fue siempre su proyectista y después jueza con su apoyo, era asesora en presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Rafael Guerra, ¿no? Entonces, tenemos que las autoridades deben cerrar la puerta a estos agresores, no deben tener consideración, Adriana, ¿no? Y darles la espalda a los niños, esto ya no debe ser. Mariel, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Lamento mucho esta situación que, pues tristemente no es un caso único, sobre todo de gente que ejerce también este tipo de cargos como magistrados, como jueces, como notarios públicos, exacto. Así es. Y vamos, bueno, si nos permites, estamos muy atentos a, pues a lo que suceda, sobre todo pues porque es importante proteger justamente siempre a los menores de edad en circunstancias tan complicadas, y hacemos un llamado también a las autoridades para pues revisar este caso con el ángulo que debe ser, y también revisar esos casos, esas redes de corrupción y tráfico de influencias. María, la reserva de que quieras concluir, te agradezco con algún comentario, te agradezco mucho pues que expongas este tipo de casos aquí. Muchas gracias, Adriana. Solo agradecer el espacio y decirle al público que nos ve, los agresores están entre nosotros, ¿no? No es como siempre hemos creído, que están en determinados estratos sociales, que no tienen estudios, que viven hacinados. No, están entre nosotros, son médicos, son maestros, son sacerdotes, jueces y magistrados. Entonces, nada más, ¿no? Sensibilizar y pedirles que en cuanto tengan posibilidad, nos ayuden a exigir justicia para este caso. Y nos sigan a través de las redes sociales, que es donde normalmente actualizamos o subimos resoluciones o lo que tenemos, ¿no? Mariel, pues estamos atentos a este caso y esperamos que pues se resuelva favorablemente, sobre todo pues en favor de tus hijas, de las menores siempre. Muchas gracias, Mariel. Al contrario, Adriana, muchas gracias. Gracias a Mariel Albarrán, ella es abogada y pues representa pues precisamente a sus hijas en este caso. Vamos